muchísimo gusto saludarte como cada semana, darte la más cordial de las bienvenidas, pero sobre todo invitarte a que te quedes con nosotros a lo largo de este programa en la barra matutina de Imagen y Semejanza. Tengo a una gran amiga, alguien a quien quiero muchísimo, una de mis mejores amigas, pero sobre todo a alguien a quien admiro profundamente. Es una colega, amiga, experta, la licenciada Ana Luisa López Velasco, que nos va a hablar de este gran tema de cómo utilizar la inteligencia emocional a lo largo de nuestras vidas para poder funcionar mejor. Así que no te vayas, en un momento iniciamos. Muy bien, una vez más agradecerles su preferencia, su compañía. Gracias de verdad por considerarnos en sus vidas, por darnos un espacio, por escuchar este programa que hemos preparado con tanto cariño para ustedes, pensando en que te puedas ser mejor persona, que te sientas bien o que seas feliz. Que sepas que tienes un lugar muy importante en este canal maravilloso de María Visión. Así que yo soy Ceci Chalita, tú ya me conoces, consultora de imagen con más de 20 años de experiencia dedicada a los temas de la imagen, la belleza, la etiqueta, el protocolo, el comportamiento, lo permitido, lo prohibido, lo aceptado, lo inaceptable, lo ideal. Todos estos puntos que parecen ser superfluos o banales, pero no hay nada más alejado de la realidad, porque ese comportamiento al relacionarnos con los demás nos abre puertas o no las puede cerrar. Y bueno, este es tu programa de Imagen y Semejanza, y quiero agradecer enormemente, primeramente, a todas las personas que nos escuchan, no solamente dentro y fuera, sino también Centro y Sudamérica. Sabemos que nos siguen, que nos acompañan, que nos dan un espacio muy importante fuera de México, de verdad, en muchos países del mundo. Gracias, de verdad les mandamos un abrazo cariñosísimo y esperando que todos estos programas sigan siendo de su agrado para que ustedes nos consideren en su día a día. Y quiero también hacer un énfasis muy especial y un agradecimiento a todos nuestros bienhechores. Ustedes mejor que nadie saben que este canal vive gracias a ustedes, a sus donaciones, a sus oraciones, a su trabajo, porque hay mucha gente que dona su trabajo, nos ayuda en la parte económica. Entonces, gracias de verdad, y pedirles que sigan haciéndolo porque estamos, como siempre, justos y lo necesitamos. Así que comunícate a nuestro call center, LADA 33 3770 1800, para que pueda ser atendido y puedan canalizar estas aportaciones. Y también, por supuesto, quien quiere donar trabajo, formar parte, pero lo más importante, sus oraciones, que tanto las necesitamos. Vamos a dar inicio a nuestro programa y primeramente quiero dar las gracias a Dios nuestro Señor. Un día más, un programa más, un día más de vida, una oportunidad de poder compartir con ustedes a través de estos conocimientos, de estos grandes invitados, sugerencias, tips, ideas, sobre todo que estos programas te puedan llevar a la reflexión, que puedas hacer análisis importantes, que los medites, que te puedan motivar a hacer cambios importantes. Y entonces, de alguna manera, nuestro esfuerzo, el tuyo y el nuestro, habrá valido la pena. Voy a presentar a mi invitada. También, antes de eso, también agradecer a todo el equipo de María Visión que hace posible, Isra, mi realizador, a mis camarógrafos y maquillistas que hacen posible que este programa llegue a ustedes en tiempo y forma. Gracias a todo el equipo, de verdad. Y voy a presentar a la licenciada Ana Luisa López Velasco. Ella estudió psicología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, obtuvo un máster en psicología educativa y counseling por la Universidad de Boston College. Tiene un máster en programación neurolingüística, Comprehensive en Boulder, Colorado, certificada en coaching ontológico por Co-Crear de México y certificada como instructora en Heal Your Life, que es Sana tu Vida.
certificada a nivel internacional como consultora de imagen, así que es no solamente mi amiga, sino es mi colega. Es profesora, también maestra de la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita, imparte asesorías. Ella participa en diferentes programas de televisión y radio y ella también, bueno, por supuesto, ella atiende de manera personal a sus clientes, dándoles consultoría, dándoles coaching y dándoles, por supuesto, en la parte de la psicología. Gracias por aceptar la invitación. Ay, muy contenta Ana de Luisa. estar aquí, me encanta. Muchas Ustedes ya la conocen. Y sobre todo estar aquí, ¿sí? Me siento que regreso al hogar. Porque ¿cuántos años estuviste en María Visión? Casi 10 años aquí en María Visión. ¿En qué programa? Y se llamaba Construyendo Juntos. Algunos de ustedes ojalá todavía me recuerden. Entonces yo me siento muy, muy contenta de estar aquí. Y les digo, es como volver al hogar, como estar aquí con ustedes. Para mí es una delicia. Y bueno, ahora con Ceci me encanta y espero que se queden con nosotros y disfruten este programa y les ayude un poco a reflexionar y a cambiar un poco su vida para que sean un poco más felices, que es lo que yo creo que todos buscamos, y buscando, por supuesto, nuestra santidad y acercarnos más a Dios. Ahora, Anne, gracias por haber aceptado la invitación con tu agenda, porque además viaja muchísimo, todo el tiempo está viajando no solamente por el país, sino por todo el mundo. Y me encantaría, porque es un tema apasionante el de la inteligencia emocional, y nos platicaras un poquito qué es la inteligencia emocional y cómo podemos aplicar la inteligencia emocional en nuestras vidas para poder ser grandes hijos de Dios. ¿Cómo poder hacerlo como una herramienta más que nos pueda ayudar a proyectar una mejor versión de cada uno de nosotros, Ana? Claro, fíjate que qué bueno. Yo quiero hablarles ahora de la inteligencia emocional. Hay dos aspectos, ¿no? El aspecto personal y el aspecto de las relaciones humanas. Y ahora me quiero enfocar en el aspecto personal, porque yo creo que, como por ahí dicen, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo creo que siempre es primero trabajar en nosotros mismos para entonces poder dar lo que queremos, ¿no? La inteligencia emocional es un tema relativamente reciente. En 1995, un gran escritor que se llama Daniel Goleman escribió un libro que se llama Inteligencia Emocional. ¿Por qué? Porque antes no se consideraban las emociones como algo importante. De hecho, mucha gente pensaba que el sacar la emoción era como un signo de debilidad o como un signo que no era lo correcto. Se enfatizaba mucho el aspecto intelectual, el aspecto racional y ese aspecto de que las emociones, pues si estaban, no eran importantes o teníamos que ponerlas como de lado, ¿no? Entonces, este señor, con todos los estudios por un psicólogo y todo, se dio cuenta que las emociones realmente son muy importantes, porque a lo largo del programa vamos a ver qué son las emociones y por qué son tan importantes. Porque yo me imagino que todos ustedes en algún momento han sentido una emoción que les ha llevado a un comportamiento que a veces no ha sido el más adecuado. Entonces vamos a ver por qué suceden esas cosas. Ahora, Ana Luisa, sabemos que, bueno, vemos con Goleman, que es un catedrático de la Universidad de Harvard, que se dedica por más de 20 años a estudiar y hace esa diferenciación grande entre la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional. Correcto. Y él habla que la inteligencia emocional es aprender a leer los sentimientos y las emociones en las personas que nos rodean, ¿no? Es como, yo voy a poner un ejemplo así sencillo, burdo, pero del día a día, de esa cotidianidad que muchas de nuestras televidentes están ahí. A mí me pasó, por ejemplo, que le robaron el retrovisor a mi hijo del auto, mi esposo tuvo que salir fuera a trabajar, se comunica conmigo y me dice estaba furioso, que cómo era posible, que no le hubieran puesto el retrovisor, que había que ir al taller, y entonces que empieza a gritar, a exacerbarse y a decir, y entonces yo en ese momento le dije, tienes toda la razón, o sea, tienes toda la razón. Después, cuando él llega ya de su viaje, ya más tranquilo, y vuelve a preguntar sobre el tema,
yo le comparto que no me pareció justo que él desquitara su ira conmigo en el teléfono, cuando yo ni tuve la culpa, ni me robaron el retrovisor, ni fui en un momento determinado, cuando pospones las cosas para después, ¿no? O sea, no hice desidia, sino que él tenía que haber hablado directamente con el hijo para poder solucionar esto, ¿no? Entonces, algo que aprendí en estos casi 30 años de casado, bueno, tú tienes toda la vida casada. Sí, toda la vida. Sí, es aprender a que cuando detecto que mi marido o alguna persona o algún alumno o alguna persona con la que estoy, veo que no es el momento adecuado, estoy viendo esa emoción, ¿no? Esa emoción de malestar, porque yo sentía ese malestar que hay en mi esposo. Entonces, de alguna manera, las emociones nos generan una sensación de bienestar o de malestar, ¿no? Claro. Cuéntanos claro. de eso. Fíjate y te felicito, porque realmente me tardé muchos años. Bueno, yo sé. Era muy imprudente. Yo sé. No, y además, ¿sabes qué? Qué bueno, porque cuando yo hablo de este tema, ¿no? De la inteligencia emocional y de controlar nuestras emociones y de todo, pues la mayoría de las personas me dicen que eso es muy difícil. Entonces, te felicito porque eso implica que tienes una gran inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una emoción, y ahora les voy a decir, hay muchas definiciones de emoción, ¿no? Pero la que a mí me gusta es que una emoción es una reacción automática a algo que sucede, a un estímulo. Si tomamos el ejemplo que nos acaban de dar, el esposo por alguna razón tenía un estímulo, a lo mejor recordó algo, a lo mejor el hijo le habló, a lo mejor, entonces eso hizo que esta reacción emocional y él por supuesto reaccionara, ¿no? Reaccionó hablándole a la señora Ceci y entonces ella, con mucha inteligencia emocional, en vez de responder como la mayoría de nosotros haríamos, como que lo tomó con calma, como dicen por ahí, y entonces respondió. Lo que quiero decirles es que la emoción es una reacción automática a algo que sucede y que nos puede dar muchos resultados, ¿no? Desde el punto de vista físico, por ejemplo, cuando tenemos una emoción puede ser desde sudoración, desde taquicardia, desde que como les dicen por ahí, las mariposas en el estómago, o sea, hay algo físico como resultado de esa emoción. O también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Puede ser desde una molestia hasta una tristeza, hasta llegar hasta una depresión fuerte, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede muy claro es eso, que las emociones existen y que no, cuando yo digo vamos a aprender a controlar las emociones, ya lo veremos un poco más adelante, no es quitarlas, simplemente aceptar que sucede, ¿no? Entonces, como yo les digo, es como cuando uno, por ejemplo, pone una luz muy fuerte cerca de la pupila, pues la pupila va a reaccionar, es una reacción automática, no podemos hacer nada para que no reaccione, ni queremos hacer nada para que no reaccione, ¿no? Porque somos humanos, estamos vivos y tenemos una química sanguínea y una parte espiritual que reacciona ante a un estímulo que puede ser bueno o malo y que claro que va a causar en mí un efecto, ¿no? Y a veces esos efectos nos pueden traer no solamente un desasosiego interno enorme, sino también problemas de enfermedades. Yo siempre digo las gastritis, las colitis, todo esto que se asocia tanto a esa sensación de desagrado por alguna emoción mal manejada. Claro, ya lo veremos. Así es, de eso nos vas a platicar la experta de las emociones, de los sentimientos, de todas estas cosas que tenemos que tener nosotros bajo control. Vamos a ir a una pausa. Estás aquí en tu programa de Imagen y Semejanza. Yo soy Ceci Chalita y te invito a que no te vayas, que te quedes con nosotros. En un momento regresamos.
Una vez más aquí de regreso en tu programa de Imagen y Semejanza tengo a Ana Luisa López Velasco, psicóloga, una máster de másters con los temas de, sobre todo ella se ha especializado en la psicología de la imagen y hoy nos está hablando de las consecuencias de cómo podemos manejar esa inteligencia emocional a nuestro favor o en contra. ¿Cuáles son esos estímulos que nos provocan ese tipo, de esos diferentes tipos de reacciones que a veces pueden ser buenas o a veces pueden ser no lo mejor, ¿no? Porque claro, de verdad que a veces ya nos enfrascamos por no saber, muchas veces ese hijo no está de humor para que tú llegues con algún reclamo y no tenemos o sea, somos... Y ahí yo, bueno, no sé si esa es la inteligencia emocional, sí, pero yo digo, mi pobre hijo le fue mal, tuvo un día pesado con el marido, ¿no? Y yo todavía vengo a ponerle leña al fuego, ¿no? Como decía este párrafo. Y entonces, claro, vamos a acabar del pleito lastimando, ofendiendo, porque no era el momento. Como que es que encontrar ese momento propicio. Pero bueno, la que sabes eres tú, así claro, que pero qué bueno Ana. que dices eso, ¿no? Porque precisamente cuando nosotros sabemos que nuestras emociones, por eso a mí me gusta siempre hablar primero de nuestras emociones para poder después manejar las emociones de los demás, ¿no? Porque, como les decía al principio, si no sabemos qué está pasando en nosotros, pues va a ser un poco más difícil tener esa empatía con los demás, porque además la mayoría de las personas desafortunadamente somos muy egoístas y estamos muy enfrascados en nuestro mundo, en nuestras emociones, en lo que está pasando dentro de nosotros. Y si nosotros no sabemos manejar eso que está pasando dentro de nosotros, pues cómo vamos a poder relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, bueno, les decía que las emociones es esa reacción automática. Y aquí quiero hacer algún estímulo y quiero hacer una diferenciación porque la emoción se va a dar como resultado de dos estímulos. Un estímulo interno y un estímulo externo. ¿Qué quiero decir con esto? Un estímulo interno es aquel pensamiento que nos está llevando a una emoción. Ya vimos antes que los pensamientos obsesivos, estar pensando y pensando. ¿No les ha pasado que de repente viene un pensamiento desagradable? Por ejemplo, un estímulo interno, es decir, yo la próxima semana tengo que ir a ver a esta persona a la que, pues la verdad, es parte de la familia de mi esposo o de mi esposa y no me cae muy bien. A la suegra. A la suegra, bueno, ya decimos la palabra, a la suegra, ¿no? Y la verdad, mi suegra, pues no me cae muy bien y entonces ya por el hecho de pensar que la próxima semana, que a lo mejor va a ser cumpleaños de la suegra y que voy a tener que estar ahí con la suegra, probablemente ya me dé una emoción. ¿Por qué? Porque el simple pensamiento, ese estímulo interno de que yo voy a ir a ver a mi suegra, me da una emoción a lo mejor de desagrado, una emoción de enojo, una emoción de que yo no quiero estar ahí. Entonces, se entiende, es un estímulo interno de que algo pienso y me da la emoción. O puede ser de un estímulo externo, en cuanto, por ejemplo, yo voy caminando en el supermercado y de repente veo a mi suegra que viene por ahí. Entonces eso es un estímulo externo. Veo a mi suegra y inmediatamente tengo esa reacción emocional. Entonces tenemos que aprender a manejar
tanto los estímulos, las emociones que se dan tanto por estímulos externos, cuando las cosas suceden, o sea, no es de que yo puedo planear si va a venir mi suegra o no va a venir, simplemente la encuentro enfrente, pero sobre todo los estímulos internos, eso que está dentro de nosotros, que pensamos y pensamos y pensamos de que claro que voy a ir a ver a mi suegra y no me cae bien y me dijo y me hizo y todo, y entonces empezamos con esa emoción de enojo, de frustración o de lo que sea. Ahora, quiero hablar de otra cosa también que ha sido muy importante en la inteligencia emocional, que dicen que las emociones son positivas o negativas, ¿no? ¿Cuántas veces oímos decir a la gente, no, es que el enojo, por ejemplo, es una emoción negativa y la alegría es una emoción positiva? Entonces, para aprender a manejar las emociones tenemos que saber que las emociones simplemente no hay positivas o negativas, simplemente se dan. Claro, hay emociones que nos dan bienestar, como la alegría, la felicidad, el amor, etcétera, y hay otras que nos dan malestar, pero una cosa es diferente a bienestar y malestar a positivo y negativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darnos cuenta de que existen y también tenemos que, porque hay gente que nos dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero tener emociones de malestar o emociones negativas o como se les llame, ¿no? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo ya nunca me quiero enojar. Entonces ahí es cuando yo les digo, es que eso no se puede. O sea, no podemos quitarnos las emociones de bienestar o de malestar y quedarnos con las otras, porque simplemente las emociones se dan. Entonces, porque yo si decimos ya no me quiero enojar y quiero ser muy feliz, eso no se puede. Tenemos que tener todos, pero lo importante entonces es saber cómo tener más emociones de bienestar y menos emociones de malestar, sabiendo que van a existir, ¿no? Entonces ahí es de cómo aprender a manejar esas emociones sin el explotar o sin dejarnos llevar por esos pensamientos obsesivos. Ok, o sea que siempre va a haber esos estímulos tanto externos como internos que nos pueden provocar esa sensación de bienestar o de malestar. Así es. Ahora, la decisión, ahí es donde entra la inteligencia emocional. La decisión es nuestra de cómo lo voy a manejar. Así es. Si voy a permitir que me genere una sensación de malestar o voy a decir, yo tomo el control de mis emociones y digo, ok, voy a ver a esta persona, pero voy a pasarla bien, voy a estar tratando de estar bien, no voy a tomarme nada personal. O sea, no sé si es esto, ¿no? Exactamente es esto. Y si me permites, voy a tomar tu ejemplo de cuando tu esposo te llamó, porque además, para aprender a manejar las emociones, lo que tenemos que dar, les digo, viene un estímulo, ¿no? Entonces, tenemos una percepción de algo que está pasando afuera o aquí, que eso es lo más importante, porque aquí yo les digo que tenemos un rollo, o sea, todo el tiempo estamos pensando. Se han hecho muchos estudios que tenemos, no sé, 60,000, 80,000 pensamientos y que la mayoría de los pensamientos son repetitivos. Por eso hay gente que somos más optimistas o menos optimistas. Pero bueno, eso o hay gente obsesiva. Obsesiva, pero ese es otro programa, ¿no? Claro. Pero bueno, viene el estímulo y entonces nosotros percibimos ese estímulo y después viene una cosa muy importante, muy interesante que se llama una interpretación de ese estímulo. Vamos a usar el ejemplo de la señora Ceci para que quede esto más claro. El esposo le llama muy enojado, diciéndole que algo pasó con el coche del hijo, el retrovisor o no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que Ceci hace? O sea, ella recibe ese estímulo, lo percibe, pero ella hace una interpretación. ¿A qué me refiero? Ella probablemente interpreta que su esposo tiene algún problema, que está muy enojado, que algo le está pasando y entonces ella responde de una manera muy tranquila y le dice, bueno, ya después hablamos de eso, algo parecido así. No, le digo, tienes razón, empaté con sus sentimientos. Exacto, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú interpretaste de una manera positiva y eso es el manejo de las emociones, ¿no? Es decir, algo que está pasando y yo puedo hacer muchas interpretaciones. Ella interpretó, bueno, voy a estar tranquila, algo pasó. Pero ¿qué pasa si ella hubiera interpretado de que cómo se atreve el esposo a hablarle a ella y reclamarle algo del hijo? Y reclamarle algo del hijo. Esa es otra interpretación, ¿sí? Otra interpretación es
en ese momento, ya no solamente con el esposo, sino y la interpretación es que el hijo puede ser muy irresponsable. Entonces yo interpreto que el hijo es muy irresponsable y ¿cuál sería, aquí te pregunto, cuál sería tu reacción de emocional madre hacia el hijo? De madre hacia el hijo cuando tú piensas que tu hijo es muy irresponsable. Y claro, esto va a generar que mi comunicación y mi relación con mi hijo se desgaste, que tenga problema, que empecemos con el que es que tú, y, etcétera. Cuando digo, oye, tu papá habló molesto porque está preocupado porque no has puesto el retrovisor y lo considera peligroso. Exactamente. Pero bueno, se oye muy bonito, pero montamos en cólera. Por eso esto está, como te decía al principio, es difícil, ¿no? Pero mientras más lo practiquemos, mejor. Yo cuando doy los cursos siempre les digo a las personas, cuando tú tengas algún estímulo, y eso es práctica, como todo, cualquier tipo de estímulo interno o externo, busca diferentes interpretaciones a ese estímulo. Otro ejemplo muy sencillo, tú vas caminando en el supermercado, por ejemplo, y de repente ves por ahí a una amiga tuya, ¿no? Y esta amiga, tú casi pasamos junto y tu amiga no te saluda. ¿Qué es lo que tú interpretas? Allí puede haber muchas interpretaciones. Una interpretación es, bueno, ella no me vio y entonces eso te va a dar una emoción, ¿sí? Piensa qué emoción te daría si ves a tu amiga y no te vio. Otra interpretación puede decir, no, es que mi amiga, fíjense que todo es lo que me está pasando en mi mente. El hecho sí es que yo vi a mi amiga y no me saludó, pero yo puedo interpretar que a lo mejor mi amiga está enojada conmigo porque hace 15 días tuvimos un problema. Eso te va a dar otra emoción, ¿de acuerdo? O puedo interpretar de que, bueno, mi amiga realmente no me vio, pero a lo mejor ella tiene un problema muy serio en su casa y entonces por eso estaba no me vio. ensimismada. Ensimismada, y eso me da otra emoción, ¿no? Claro. Yo me imagino que si la emoción de que ella esté enojada me dará una emoción a mí de enojo. Si yo pienso que ella está ensimismada porque tiene algún problema, a lo mejor mi emoción es decirle, voy a ayudarte. Si mi emoción es de que es una creída y ya no la soporto, pues probablemente me dé una emoción de enojo. Así es, o sea, y también que esa decisión es nuestra. Por supuesto. Por algo dice Goleman que los grandes líderes del mundo son los que manejan la inteligencia emocional, más que los que sacan 10 de calificación, sino aquellos que saben leer las emociones de los demás. Y aquí, bueno, pues las emociones están candentes y nos está diciendo nuestro realizador que nos tenemos que ir a una pausa para que no lo tome de manera diferente. Vamos a regresar en un momento aquí, en tu programa de Imagen y Semejanza, con Ana Luisa López Velasco, que nos habla de cómo manejar la inteligencia emocional a nuestro favor y no en contra. Pausa y volvemos.
Estamos aquí en tu programa de Imagen y Semejanza. Yo soy Ceci Chalita y te agradezco que nos acompañes, que nos consideres, porque sé que muchas personas nos están viendo no solamente a través de la televisión, a través de sus gadgets, del celular, de la computadora. Gracias, de verdad. Y donde quiera que se encuentren, reciban un cariñoso abrazo y un saludo, deseándoles de verdad que tengan un espléndido inicio de semana. Y bueno, tenemos aquí a Ana Luisa López Velasco con el gran tema de cómo trabajar la inteligencia emocional a nuestro favor y no en contra. Cómo no engancharnos, cómo no hacer de las emociones algo que de verdad nos pueda hacer perder una pareja o un trabajo o un amigo, porque simplemente no supimos detectar o no supimos interpretar ese estímulo de tal forma que lo veamos desde otra perspectiva, ¿no? Y para eso está nuestra experta. Y yo quiero entrar con esto. Preparando el programa ayer, pude ver esta frase de este párrafo de Aristóteles que me encantó y que va muy ad hoc con el tema. Querida Ana Luisa, ¿me permites? Claro. Dice, que sí. Enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Esa es inteligencia emocional Maravilloso, en su máxima expresión, ¿no? Maravilloso. Así, enfadarte con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, porque, híjole, las formas, como hablamos en los cursos de la Escuela de Gran Clase Ceci Chalita, yo les digo las formas, los modos, las maneras, los momentos, ¿sí? Toda esta parte tenemos que cuidar esa delicadeza en el trato, ¿no? Y al final nos damos cuenta que la fuerza más poderosa del universo, la comprensión. Cuando nos fuimos al corte hablabas de que pusiste un ejemplo importantísimo y no sabemos si esa persona está pasando, tiene un hijo enfermo o acaba de perder algún familiar o está pasando por una situación delicada y nosotros inmediatamente estamos dando una interpretación incorrecta. Incorrecta, porque no sabemos, Exacto. ¿no? Y realmente ahí es como yo siempre les digo a las personas, bueno, estamos haciendo una interpretación y les digo, como les decía antes, ¿no? Por lo menos hay que buscar 5 interpretaciones del estímulo que nos está llegando, ¿no? Y después, si se puede, de manera correcta, ahí, como decía la maestra Ceci, ¿no? En el cómo, ¿no? Preguntar. Oye, no me saludaste, ¿qué te pasa? No me viste, porque fíjense aparte también lo que sucede. Si yo interpreto que esta persona es una creída o está enojada, eso, ¿cuántas veces después convenenciera vamos con otra amiga y empezamos a platicar, ¿no? Fíjate que la vi y no me saludó porque lo que pasa es que está enojada y entonces hacemos toda una historia. Y empiezas a hablar mal de ella. Y entonces hablar mal de ella por una interpretación tuya, ¿ok? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que pasa también es que a veces decimos que las emociones se tienen que reprimir, ¿no? Que, ay, no te enojes, ay, no, no digas eso, ay, no. Y ahorita con esto imagínense, Aristóteles lo decía, está bien aceptar esas emociones, la cosa es cómo las vamos a expresar en tiempo, en lugar y en dónde. Porque esas emociones que se reprimen es muy peligroso para nuestro cuerpo. Ya al principio del programa la maestra Ceci decía... Deben de convertirse en una bomba, sí, que va a estallar en un momento. Exactamente. Y cada vez se demuestra más que muchas de las enfermedades que estamos pasando en este momento son psicosomáticas, hasta el cáncer, ¿sí? Porque son esas emociones, esos resentimientos, esos enojos, esas cosas que las tenemos dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. Amargura. Y llega un momento en que el cuerpo dice, ya no puedo más, y entonces explota y entonces se enferma, ¿no? Entonces, antes de que el cuerpo explote, tenemos que ver cuáles son esas emociones, o antes de que nosotros explotemos también con esa emoción, porque como hemos visto también, cuando nosotros explotamos, y yo creo que a más de alguna persona les ha pasado, hemos perdido algo en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. ¿Cuántas veces le gritamos al hijo, le gritamos al esposo, gritamos en la oficina, en el aspecto laboral? Y bueno, después nos arrepentimos horriblemente porque nos sentimos mal con nosotros mismos por haber explotado de esa manera, y esa relación con la persona a lo mejor se puede perder. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, también la pregunta es, bueno, ¿por qué reprimimos las emociones?
Así es. ¿Por qué reprimimos las emociones? Quizás han sido patrones de conducta aprendidos desde pequeños. Usted no llora, cállese, aguántese, o no sé, no lo sé. Pero, Ani, me encantaría que pasara un poquito a la sección de moda, modos y modales, donde tenemos ahí algo muy especial para que, por favor, nos cuentes cómo es que, aunque vengamos de patrones equivocados desde pequeños o de mayores, claro, sí, porque claro, también en relaciones de pareja o en el trabajo también nos sucede que nos reprimen, y entonces esto hace que tarde que temprano, como decías, esta bomba explote. Vamos a ir a nuestra sección de moda, modos y modales. Una voz que no siempre queremos escuchar. Santuario sagrado. La conciencia. Esa voz que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, muchas personas que adquieren grandes conocimientos y grandes títulos en su mente piensan que son superiores a los demás. Pero la conciencia es muy aparte de los conocimientos que adquiere la mente. Esa voz que no queremos escuchar, invariablemente, antes de dormir, al levantarnos, estará alerta para indicarnos cuál es el bien y cuál es el mal. En la propia naturaleza nos ha sido dictado todos los valores humanos, como el respeto, la solidaridad, el amor, el compromiso. Asimismo, nosotros somos parte de la naturaleza y somos tierra en donde sembramos semillas. Cuando tú escuchas esa voz que quieres acallar, alguna vez, sin tu voluntad, hablará por ti para decirte que te has equivocado. Así es que también podemos educar nuestra conciencia y despertar para tener otro camino. Sin embargo, si has tenido inconsciencia y has hecho algunas cosas que hoy, a la luz de la distancia, no te parecen tan bien, es tiempo de reconciliarte, de pedir perdón y de hacer un cambio estructural para que juntos y en equipo, tú y tu conciencia, hagamos un mundo en armonía. Qué interesante esto que nos comparte nuestra queridísima Florencia Marón, ¿sí? La conciencia, esa que nos dice si estamos bien o estamos mal. Pero también la inteligencia emocional nos puede comunicar si estamos actuando, si estamos interpretando, si estamos reaccionando de una manera correcta o incorrecta. Recordemos que las emociones son el motor que nos impulsan en todos los aspectos de nuestras vidas, familiar, social y laboral. Ahora, las estadísticas nos dicen, querida Ani, que el 80% de las personas que fracasan en el ámbito laboral, igual el 80% de las personas que fracasan en su relación de pareja, no fracasaron porque no hubiera amor, porque no hubiera cariño, sino porque simplemente no supimos leer las emociones en nuestro compañero, porque en el ámbito laboral no supimos relacionarnos con nuestros compañeros. Y cuando hablamos de relacionarnos es aprender a relacionarnos en tiempo, en modo, en forma, saber ser prudentes, saber ser tolerantes, saber ser respetuosos. Y esas palabras me parece que van muy de la mano de la inteligencia emocional. Claro. Y eso, bueno, ese es tu tema. Yo de eso sé, no sé tanto, pero muy bien. Cuéntanos. Sí, sobre eso estábamos hablando, ¿no? De que por qué reprimimos las emociones. Y ahí también yo siempre les pregunto a las personas, porque muchas veces viene eso de nuestra cultura, de nuestra educación, de lo que nos dijeron, ¿no? Ya por ahí dijimos, ¿no? Cuántas veces a lo mejor en algún momento escuchamos que los hombres no lloran, o las niñas bonitas no se enojan, o ese tipo de creencias que es lo que nos hace que, aunque no sepamos, digamos, que de dónde viene, pero entonces eso nos impide
de reaccionar con esas emociones. Entonces hay que darnos cuenta de dónde vienen y no reprimirlas, como hemos estado hablando en todo el programa. Sí las vamos a expresar, pero de manera adecuada, de manera correcta, basando en nuestra interpretación, en lo primero, ¿qué está pasando conmigo? Y ya dependiendo de lo que está pasando conmigo, puedo reaccionar a los demás, ¿no? Ahora, yo también en esto les pido a las personas que siempre, y eso se los voy a dejar de tarea, ojalá lo puedan hacer porque es un ejercicio muy interesante de autoconocimiento. Yo les pregunto a las personas, ¿cuáles son las emociones que más experimentas en un día? Porque también la emoción va cambiando, o sea, no quiere decir que si yo, por ejemplo, por cualquier cosa amanezco un poco triste o un poco alegre o un poco deprimida o como le queramos llamar, eso no significa que va a estar todo el día, porque van cambiando, ¿no? Aún cuando estamos pasando a lo mejor por una situación difícil de que perdimos a alguien o una enfermedad o eso, no las 24 horas del día estamos tristes o estamos enojados, ¿no? Pero sí van cambiando. Entonces yo les pregunto a las personas que hagan el ejercicio de a ver qué tipo de emociones yo tengo más en el transcurso de un día, porque es una manera de conocernos a nosotros mismos. Otra cosa que yo les pido a las personas también en los talleres es ponerle un nombre a tus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente nada más dicen enojo, ¿no? Entonces yo ahí les digo, a ver, ¿esto que te pasó es un enojo? O porque hay veces, no, bueno, es una molestia, o es un enojo, o a lo mejor ya es un ira, o sea, o incomodidad. Incomodidad, o sea, ponerle un nombre para saber nosotros qué quiere decirnos. Si yo tengo una emoción, ¿qué es una emoción? ¿Qué tipo de emoción? ¿Es una incomodidad? ¿Es una molestia? ¿Es un enojo? ¿Es una rabia? Y entonces ver cómo voy a reaccionar, ¿no? Es conocimiento de uno mismo, ¿no? Me encanta esto, con esto nos vamos a ir. O sea, el siguiente punto es darle nombre a esa emoción. Estoy preocupada, estoy angustiada, estoy triste, estoy molesta, estoy enojada, estoy en cólera, estoy furiosa, porque también es válido, ¿verdad? Totalmente válido. Pero detectarle, darle nombre. Y bueno, en ese momento pensar con esa inteligencia emocional, decir, me enfrasco ahorita en un round o me regalo 5, 10 segundos, me calmo, me tranquilizo y veo cómo voy a reaccionar. Pero con esto nos vamos a ir a una pausa para que ustedes también se puedan dar tiempo de pensar y de analizar cuáles son esas cosas que te desgastan tanto en casa como en el trabajo o con los amigos. Pausa y regresaremos en un momento más aquí en tu programa de Imagen y Semejanza. La oración es ese sentimiento y ese tiempo que uno le dedica a Dios para hablar con Él. Y un ejemplo, cuando uno deja la oración, cuando uno no saca ese tiempo, aunque mínimo, que uno le debiera regalar más al Señor, cuando uno no saca y se suelta de la mano del Señor, dejando la oración, dejando esos momentos de intimidad con Él, es cuando uno tiene esos tropiezos en la vida, porque de eso depende. La oración es esa sustancia y es como que como la respiración, no se ve, no se siente, pero si alguien deja de respirar, al momento pues se desvanece.
Así es la oración y el encuentro con el Señor. Uno se suelta de la mano del Señor y se desvanece, se va perdiendo, se pierde, porque pues, que esa es la vida espiritual, la vida de intimidad con el Señor. A ver, Santa Clara fue una mujer de la Edad Media, una mujer llena de Dios, una mujer que con su espiritualidad, con su forma de ser, pudo realizar esta fundación de la orden, porque es la primera y como la única que fundó una orden. Me da mucha alegría, pues igual que todos los franciscanos somos hermanos, ¿no? Entonces, pues para ellos un saludo muy especial, que los recordamos, los tenemos siempre en la oración y que sigan adelante con el programa, que nunca desfallezcan y que siempre de la mano del Señor, imitando a nuestro Padre San Francisco, nuestra Madre Santa Clara, y que Él desde allá, desde el cielo, los fortalezca en la misión que tienen que realizar. Desde acá mucha oración de toda la comunidad y que ojalá algún día nos conozcamos. Estamos aquí la maestra Ana Luisa y yo apasionadas del tema, sí, sacando ejemplos, anécdotas, cosas que con en el día a día, porque como bien lo mencionó, no hay un día que no vivamos ese tipo de emociones, ya sea de bienestar o de malestar. ¿Cómo las vamos a canalizar para que estas no nos generen una sensación de desánimo o de por qué dije esto, por qué reaccioné así, por qué ofendí de tal forma? Porque a veces esas palabras, Ani, pueden, en ese momento de cólera, pueden... Y luego nos llegamos a conocer también que llegamos a lastimar y tocar en la parte más profunda de nuestro ser, así que yo creo que siempre es mejor como tomarnos ese espacio, ¿no? Mira, tienes tanta razón porque yo tenía que hablar con una persona y ella me dijo así, tenemos que hablar seriamente y te va a doler porque tenemos que ver algunas cosas. Bueno, desde un día antes yo ya tenía un desasosiego, o sea que el ojo me empezó a tiquetear así del nervio, de la presión, porque claro, sí es importante que nos digan en qué estamos fallando o qué cosas tenemos que cambiar, siempre es doloroso, pero de todas maneras no nos gusta, no nos genera una emoción. Finalmente lo que me dijo fue tan sencillo que dije, ¿cómo es posible que yo desde un día y medio antes estuve ya nerviosa, angustiada? Te digo que el ojo empezó a hacerme así, y yo sé que cuando estoy estresada. Y ahora que lo platicas, me quedó pero como anillo al dedo, ¿no? Fíjense que bueno, es un ejemplo maravilloso, como yo les decía, muchas veces es el estímulo interno. En este caso, me encanta el ejemplo porque fueron las dos cosas, ¿no? Fue el estímulo externo de la persona que te dijo que iba a hablar contigo y el estímulo interno de todo eso que empezaste a pensar y hacer y todo. Entonces es muy importante, como les digo, ver cómo vienen los estímulos y qué está pasando dentro de mí. Otra cosa como la que quiero que se queden, aparte de conocer sus emociones, de practicar esto de controlarlas, de no explotar, pero decir, bueno, sí, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? Por mi interpretación del estímulo, ¿me voy a seguir con esos pensamientos todo el tiempo o qué voy a hacer? Y otra cosa también que siempre les digo, cuando hay una emoción en ti y vas a hablar con alguien, tienes un problema con alguien, siempre les digo a las personas, piensa en cuál es tu objetivo.
¿sí? Porque a veces, pues, si el ¿Qué quieres objetivo, lograr ¿qué de quieres esto? lograr de esta comunicación con quien sea? Y sobre todo con las personas importantes en nuestra vida, ¿no? La familia, etcétera. Entonces, ¿qué quiero lograr? ¿Simplemente quiero explotar y sacar mi emoción o quiero que las cosas cambien? Y basado en eso va a ser nuestra conducta para obtener ese resultado que nosotros estamos buscando. Que cambien también a favor. Claro, que queremos, el en el cambio, fondo siempre queremos un cambio. O sea, probablemente estamos detectando algo que no es justo, que no es correcto, y decir, lo que yo quiero es que las cosas se hagan de manera correcta, pero quizás lo estoy planteando con esa emoción de manera equivocada, y más que generar un resultado Claro. bueno, va a generar un resultado Por eso malo. pregúntate, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Simplemente sacar mi emoción y que ya me sienta yo bien? ¿O que las cosas cambien en esta relación, que esta persona, a lo mejor el hijo, cambie su manera de vivir, de trabajar, la relación con el esposo? Generalmente queremos un cambio. Entonces, siempre piensen, ¿cuál es el resultado que yo quiero de esta emoción que yo tengo? ¿Cuál es el resultado de esta emoción que yo tengo? 1, tenemos que aceptar que las emociones siempre van a estar ahí. 2, que de nosotros depende cómo manejarlas y la decisión que tengamos para que puedan perjudicarnos o ayudarnos, ponerles nombre. Exactamente, Exacto. y conocerte a ti mismo. Y conocernos a nosotros mismos. Querida Ana Luisa, quiero agradecer enormemente. Nos quedamos cortas. Muy cortas, Sabes sí. tanto de esto que la gente está preguntando tu teléfono, ¿dónde te pueden encontrar, querida Ana Luisa? Sí, mi teléfono con mucho gusto es 333-815-3334. Una vez más, por favor. 333-815-3334 o me pueden encontrar en la Escuela de Gran Clase. O en Facebook, Ana Luisa López Velasco o Ana Luisa Coach. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo también quiero agradecerles enormemente de parte de todo este maravilloso equipo de María Visión, a toda esta gente que hace posible que este programa llegue a ustedes. Agradecerles a ustedes su preferencia, su compañía, invitarles a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Imagen y Semejanza aquí en tu canal favorito de María Visión. Y recuerda que no es la apariencia, es la esencia, que no es el dinero, es la educación, y que no es la ropa que traes puesta, sino la clase con la que la portas. Que Dios los bendiga, los cuide y los acompañe.